¿Qué tal, amigos? Vamos a hablar hoy de algunas de las ocurrencias de los tres principales candidatos, Anaya, Meade y López, en orden alfabético su apellido, específicamente de la viabilidad presupuestal de ellas. Como usted bien sabe, persona inteligente, se ha podido dar cuenta, ha podido advertir usted, que ninguno de esos tres se ha atrevido a decir con qué sufragaría esas ideas o esas ocurrencias. Ninguno. En algunos casos porque ni idea tienen, como sería el caso de López. En el caso de Meade sabe, pero no quiere decirlo porque perdería, si de por sí ya tiene pocos votos, perdería aún más. Y en el caso de Anaya, porque su discurso tiende a ser más de futuro en términos muy macros. Al final de cuentas, pues, valdría la pena que hiciéramos un ejercicio muy somero, muy por encimita, diríamos en mi pueblo. Seguramente usted ha escuchado que uno o el otro va a otorgar que si a este sector le va a dar tanto, y a este tanto, y a este tanto. Muy bien. Yo quiero preguntarle a usted, no para que conteste de inmediato, sino para que se quede con la inquietud. ¿En verdad usted piensa que habrá recursos para sufragar de manera sana esas ocurrencias? ¿O esos ganchos para que caiga el ingenuo y les entregue su voto? ¿En verdad piensa usted que eso sería posible? Mire, le doy algunos elementos. El gobierno mexicano o el sector público mexicano ha llegado a un punto donde prácticamente, de acuerdo a las fuentes financieras internacionales, ha topado o casi topado su capacidad de endeudamiento. Hay algunos analistas que hablan de que estamos alrededor del 46% del PIB, es la deuda pública, pero otros países tienen el 100, el 200% o el 90%. Al final de cuentas de la deuda, lo que importa es cómo impacta el costo financiero de esa deuda en el presupuesto de egresos de la Federación. El presupuesto de egresos, el monto total para este año, autorizado por la Cámara de Diputados, fue de 5.5 billones de pesos. De esos 5.5 billones de pesos, 600,000 millones de pesos en números redondos es el costo financiero de esa deuda del sector público, es decir, el 12%. Pero a eso vamos a agregarle los compromisos ineludibles en lo que se refiere a las pensiones, a los pensionados, para hablar más específicamente. Esos son como 800,000 millones de pesos. En esos dos conceptos ya tenemos 1.4 billones de pesos, que vendría siendo el 28%, es decir, casi el 30% del monto total del presupuesto. Si a eso le agregamos el dar para esto, para el otro, para el otro, para el otro, para el otro y lo demás allá, pues imagínese usted el porcentaje que se llevaría del presupuesto de egresos de la Federación. Y con un agravante, ya no se puede contratar deuda a esos niveles. Ya las calificadoras inmediatamente empezarían a prender focos amarillos y posteriormente rojos. Pero tampoco están dispuestos ninguno de los tres que mencioné, Anaya, Meade y López, a elevar las tasas impositivas y menos aún a universalizar el IVA. Las tasas impositivas de los impuestos vigentes. ¿Por qué? Porque el rechazo que habría de parte de los contribuyentes y de los agentes económicos privados sería muy elevado. Y tercero, tampoco pueden crear, bueno, sí intentarían crear nuevos impuestos. En esas condiciones, pues, ¿qué es lo que le queda al próximo gobierno? Y no digo porque de alguna manera pues, ya está a la mitad del año prácticamente, y el presupuesto fue definido el 15 de noviembre del año pasado por la Cámara de Diputados. Sin embargo, está realizando recortes. ¿Por qué? Porque no puede desbocarse, está comprometido a crear un superávit primario, es decir, los ingresos contra los egresos antes de costo financiero deben de ser números negros. Pero, repito, ¿cree usted que el próximo gobierno podría sufragar todo esto que han mencionado con estas constricciones que tiene en el gasto?
La respuesta es un no inmediato. ¿Qué va a suceder entonces cuando todos esos pedigüeños o todos esos ninis o nones o no, lo que sea, que ya se veían, no, pues yo me siento, me dan 1,200 acá, 2,500 por acá, y si ya tengo más de 70 años, pues me dan por acá, y de tal manera que ya no tengo problemas? Y todavía ante eso, la gente critica la renta básica universal y no se dan cuenta que aquello que es una propuesta está ya en la realidad, ya está operando eso, no a toda la población, pero a un segmento importante. Le vuelvo a hacer la pregunta, ¿cree usted que habrá recursos para todo eso que le han prometido? La respuesta, repito otra vez, es un rotundo no. ¿Qué va a pasar entonces con todos los decepcionados? ¿Qué van a pensar esos que están hoy cerca de su retiro y por allá en el 2021, 2022 de repente hacen las cuentas y le dicen, mire, si usted sigue así, usted obtendrá con lo que tiene en su Afore, pero que la ley del 73 y la mentira que te eché y lo que dice la ley, usted va a obtener, si gana 20,000 pesos, va a obtener 7,000 pesos, o 6,000 pesos, o 5,000 pesos. ¿Qué? Va a decir, pues señor, es lo que le toca, aquí está. No puede ser ratero, se robaron mi dinero, que mi compadre que se jubiló, se pensionó el año pasado, ganaba 20 y está recibiendo 14, ¿por qué yo? Bueno, seré el sereno. ¿Qué va a pasar con esos cientos de miles de mexicanos molestos, decepcionados? Porque en ese momento van a ver la cruda realidad. Un sistema de cuentas individuales totalmente limitado, con una aportación total del 6.5%, donde el 5% de ese lo pone en la parte patronal. De tal manera que el trabajador solo aporta el 1.25%, si no estoy equivocado. Es decir, le hemos hecho creer a millones de mexicanos que con el 1.25 van a recibir una pensión chila, acá, sustanciosa. No. En el mejor de los casos van a recibir el 25-26% de su último salario si es que hubieran trabajado 35 años de manera ininterrumpida y si no le hubieran sacado una lana ahí al bonche acumulado. Ese será entre muchos otros problemas. La seguridad no, y que vamos a ser policías por acá y que vamos a esto. Como dice el refrán, ¿con qué ojos divina tuerta? Esa es la realidad que va a vivir este país y que vamos a vivir todos, usted y yo. Al margen del color partidario que gane. Al margen de eso. ¿Por qué no nos hablan los tres, Anaya, Mid y López, de eso? ¿Por qué no nos hablan de esas constricciones? Se están esperando a que caigamos, que mordamos el anzuelo, votemos por ellos y a partir de julio nos van a hacer, como diría aquel, finito, finito, finito. ¿Eso es lo que esperan? Una vez que ya votamos por ellos, nos van a decir, ¿sabes qué, Ángel? Pues fíjate que no alcanza. Oye, pero yo firmé ahí en el catálogo de necesidades, yo dije que quería un Mercedes-Benz, que quería un departamento en Acapulco. O sea, no me lo van a... Es una necesidad para mí. Yo tengo que enviar mi colaboración a Excelsior 4 días a la semana, entonces yo necesito esa bahía de Acapulco, verla desde un 8º o 10º piso. Esa es mi necesidad y no me la van a satisfacer. Es decir, están prometiendo lo incumplible los tres. Ojo, los tres. A los otros dos ni los menciono porque no tienen posibilidad alguna, pero también prometen. Estamos pues ante una situación donde los electores, elección tras elección tras elección, se les promete lo incumplible. ¿Aguantarán indefinidamente los electores mexicanos ese engaño? ¿Seremos realmente tan aguantadores los mexicanos que estamos aguantando desde que llegó Hernán Cortés? ¿Seremos tan aguantadores así que esta andanada de promesas y ocurrencias y cosas incumplibles las vamos a tomar? Bueno, es que así son los políticos. Mi opinión es que no. Mi opinión es que el hartazgo ha llegado a un punto donde con cualquier chispita puede incendiarse la pradera. Como diría el gran Timonel allá por los años 60, una sola chispa puede incendiar toda la milpa, o la versión tropicalizada,
una sola bachicha puede quemar toda la milpa. Por eso, yo le pediría que se quede con esta pregunta. ¿Cree usted que va a haber recursos para sufragar, de manera sana, por supuesto, todo lo que han prometido? Y esta pregunta le pongo otra. ¿Usted cree que las dos coaliciones adversarias en el Congreso, los perdedores, van a permitir que el ganador se endeude, van a permitir que se salga con la suya? La experiencia nos dice que los perdedores se unen para fregar al ganador. No les importa el ciudadano mexicano, no les importa el país. La cosa es, perdónenme usted la expresión, es joder al que ganó. No, que no se lleve el triunfo. Esa es la actitud de nuestros políticos. Lo hemos visto a lo largo del tiempo. En esas condiciones, pues, le pido que se quede con esa pregunta. ¿En verdad piensa usted que habrá dinero para sufragar de manera sana todo lo que están prometiendo? Mi posición al respecto es un rotundo y claro no. Usted sabrá qué decisión tomará en lo que se refiere al voto a expresarse este 1 de julio. Piénsele, piénsele y vuélvale a pensar. Por lo pronto le agradezco su atención y ya sabe usted, videocápsula semanal de lunes a viernes en este espacio que es para usted, que es el espacio del deporte extremo, porque lo pone a usted a pensar. Por eso digo que es el espacio de las personas inteligentes como usted. Muchas gracias.